Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa y en esta parte a lo que será nuestra entrevista meridiana hoy martes 9 de abril. Desde ya los invitamos a interactuar a través de nuestra cuenta en Instagram @_LatinaTV y a estar atentos a nuestra programación desde el lugar que se encuentren a través de la web latinamedios.com. Yo soy Andrea Suescún y estoy lista para acompañarlos el día de hoy en compañía, valga la redundancia, de dos importantes personajes que nos acompañan el día de hoy en nuestro estudio, el licenciado Nelson Arroyo, psicólogo, y el doctor Luis Rangel, médico psiquiatra, con quienes tendremos la posibilidad de interactuar hoy y compartir acá, precisamente para abordar un tema de interés general como lo es la salud mental. Bueno, en esta primera parte de nuestra entrevista le vamos a dar la bienvenida al licenciado Nelson Arroyo, no sin antes recordarles que ambos pertenecen a la unidad docente asistencial de salud mental del Hospital Universitario Luis Gómez López acá en nuestra entidad. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. A Latina Televisión. Bueno, es un inmenso placer compartir con usted algo que sin duda alguna es de interés general para tantas personas que, bueno, por el día a día, por diferentes situaciones, van entrando en cuadros de algunas enfermedades que se pueden tratar como enfermedades de salud mental, un tema muy interesante sin duda alguna, para lo cual yo creo que el punto de partida sería precisamente conceptualizar qué se entiende por salud mental. Claro, fíjate que vamos a comenzar hablando de que es más allá de una enfermedad, podemos hablar también de un trastorno, ¿sí? Hay diferentes definiciones en cuanto a la salud mental, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es la capacidad que tiene el individuo de reconocer su potencial y hacerle frente a las adversidades que vivimos a diario, porque sabemos que el ser humano vive en interacción con su medio ambiente y el entorno en que lo rodea. Eso también podemos hablar también de lo que es el dualismo mente-cuerpo, porque no somos completamente un cuerpo y completamente una mente. No podemos enajenar las dos cosas, ¿verdad? Sino que somos como un todo. ¿Por qué lo defino de esa manera? Ya que si tenemos algún dolor, no sé, cervical, es parte de nuestro cuerpo, pero también nos repercute a nivel mental, ¿sí? La enfermedad. Eso lo decía por allá el filósofo René Descartes cuando se inventó el dualismo mente-cuerpo. Más allá de eso, la OPS, ¿verdad? La Organización Panamericana de la Salud, su eslogan es no hay salud sin salud mental. ¿Por qué? Como te lo venía explicando. O sea, hay que entender al ser humano como un todo, tomar en consideración su entorno para poder trabajar estas enfermedades o estos trastornos que habíamos hablado, ¿sí? Más allá de eso, es un tema como de muy carácter social. Hay muchos mitos en cuanto a la salud mental y muchas personas se niegan a la atención. ¿Por qué? No sé si has escuchado que socialmente dicen, yo no voy para el psicólogo porque yo no estoy loco. Sin duda alguna. Venimos y hablamos de que yo no lo necesito, lo necesitas eres tú, ¿verdad? Entonces allí es la primera barrera social donde la salud mental se le empieza a restar importancia, y es porque no conocemos la definición completa de lo que es la salud mental. Porque el solo hecho de pronto de aceptar que tenemos alguna enfermedad o trastorno con respecto a esto de la salud mental pareciera que nos asustara y entráramos entonces en un proceso de negación que lejos de contribuir lo que hace es restar. Exactamente, lo que hace es restar la situación. ¿Por qué? Porque la persona no deja, ¿verdad?, ser ayudada o que se le brinden las herramientas, ¿sí? Entonces, lo primero que trabajaríamos o se trabaja es la conciencia de la enfermedad. Mire, usted reconoce que tiene tal problema o tal problemática o tal situación dentro de su hogar, dentro de su trabajo, ¿sí? Porque vivimos más que todo en los trabajos, sí, que en la casa, sí. ¿Sí? En la casa lo que hacemos es dormir, el resto vivimos todo el día en la calle, ¿sí? Amigos televidentes, estamos en compañía del licenciado Nelson Arroyo, psicólogo. Estamos abordando a esta hora un tema tan interesante acerca de la salud mental, precisamente conceptualizando, para los que nos están sintonizando a esta hora, qué se entiende por salud mental. Ahora bien, ya comprendiendo el concepto, ¿cuáles podríamos decir que son los principales trastornos u enfermedades de este ámbito, licenciado? Miren, la unidad docente asistencial de salud mental del Hospital Universitario Dr. Luis Gómez López no te pudiese dar una frecuencia completa porque las enfermedades han sido variadas, han sido muchas, ¿verdad?
pero pudiésemos hablar que hemos atendido depresiones, trastornos de ansiedad, bipolares, maníacos, hay un auge en esquizofrenia, psicosis, que más adelante el doctor Luis Rengel te va a hablar de algunas de ellas, y no podemos decir un número exacto o cuál se presenta más que otra. Es como por ejemplo lo de la ideación suicida, que hemos visto muchos casos a nivel estatal de personas que han subido a lo que deseaban la Torre del Cisal. En estos días tuvimos un caso de la pasarela de la Vía Duaca. Entonces también hay por allá un ámbito, ¿sí?, que necesita la atención, y volvemos al punto. Muchas de esas personas se niegan a la atención porque sí lo hemos intentado abordar, pero volvemos. Si hablamos entonces de prevalencia con respecto a los casos que se puedan presentar, podríamos hablar incluso de márgenes de edades. Hoy en día, ya desde la niñez, el tema de la salud mental es algo que hay que atender. Desde la niñez hay que atender la salud mental, ¿sí? Tenemos también una frecuencia, ¿verdad?, de que el niño, la maestra, los maestros, ¿verdad?, dicen ese niño tiene TDAH, ¿sí? Lo etiquetan de una vez, cuando el que debe corroborar o hacer sus evaluaciones, ¿sí?, es el psicólogo. No te puedo decir que los niños sí, los adultos no, o de tal y tal edad. No, es completo, a partir de, ponte, los 4 o 5 años hasta la adultez tardía, que es cuando la persona biológicamente debiera fallecer. No hay un número estipulado, porque fíjate que pudiésemos decir, no, el que se subió en la Torre del Cisal es un adulto mayor, ¿no? Hemos visto muchachos de 21 años, el caso de Ali Primera era un muchacho de 20 años, si no me equivoco, estudiaba arte en el Decanato de Artes y Humanidades de la UCLA. Sí. Y hemos visto de 35, de 40, entonces no podemos hablar o etiquetar nada más a una población específica. Podemos etiquetar que si son los hombres, que si son las mujeres, que si son los niños, que si son los estudiantes, que si son los que no estudian. Entonces no es así tan fácil. Entonces yo creo que lo principal, tomando esto como consideración, licenciado, sería estar alertas ante situaciones que nos puedan hacer pensar a nosotros que se necesita de asistencia, en este caso de un especialista en materia de psicología. Por eso a mí me encantaría que usted le dijera a todos esos televidentes cuáles serían, digamos, esos síntomas o esas señales de alarma que pueden hacer que nosotros acudamos a un médico para buscar atención en el área de salud mental, licenciado. Correcto. La sintomatología es diferente ante la diversidad de trastornos que tenemos. Siempre vamos a hablar del trabajador, la trabajadora, porque como ya dije, es donde pasamos más tiempo, siempre nos da una señal. Y esa señal tenemos que tenerla muy presente o estar pendiente de ella, porque puede estar en nuestras manos poder rescatar o poder brindarle la ayuda a tiempo a esa persona antes de que del cuadro clínico se agrave, ¿sí? Vamos a hablar de ansiedad y estrés. Las ansiedades son las presiones internas que tenemos, las exigencias internas que tenemos, ¿sí? El estrés ya son los factores externos que nos dificultan la interacción con el mundo, ¿sí? Entonces, una persona ansiosa está así, moviendo las manos, moviendo el pie, ¿sí? Pueden hacer ciertos grados de fatiga, pueden haber, no se puede concentrar, ¿sí? Le falta de concentración en el trabajo, en la casa, olvidos recurrentes, que no, se me olvidó tal cosa. Y por ejemplo, se ve mucho a nivel doméstico, se me quemó la comida, se me pasó el arroz. ¿Por qué? Tiene la cabeza en otro sitio, en otro problema que tiene, y eso es una señal. Puede ser en la casa, como te dije, o puede ser en el hogar, donde lo pasamos mal la mayor parte del tiempo. Ahora bien, tomando en consideración, digamos, estas dos, para ser más específica, estos dos trastornos, la ansiedad, ¿okay?, y el estrés, que yo creo, sin temor a equivocarme, que son de los más comunes en la actualidad, por muchos factores, factores sociales, factores familiares, factores económicos, factores de todo tipo, que pueden traer como consecuencia precisamente alguna inestabilidad en estas áreas. Tomando eso como consideración, ¿cuáles podrían ser las principales, digamos, maneras de cuidarnos, ¿okay?, de prevenir situaciones de colapso, de manejar en este caso el estrés, la ansiedad, para no llegar entonces a cuadros que quizás sean más complicados de tratar para especialistas como usted, licenciado? Lo primero que les recomendaría sería organizar, hacer una agenda. Las damas lo utilizarían como vamos a hacer un diario,
donde estipularían lo que van a hacer al día, a la semana, planes a futuros, 15 días, un mes, ¿verdad? Es muy saludable practicar algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Salir a caminar, meterte en un gimnasio, ¿verdad? Porque es muy importante realizar alguna actividad física, una actividad de despeje. Hay una palabra muy bonita que se llama introspección, que es conocernos desde adentro. Tenemos que permitirnos salir del mundo que nos rodea y conocernos nosotros mismos para poder llegar a esa conciencia. Si tenemos ese espacio que nos brindemos 40, 45 minutos, una hora diaria, podemos reconocer si me está pasando tal cosa, si necesito la ayuda. Y allí es cuando la misma persona acude a la ayuda. Para no llegar al necesitamos llevarte a la ayuda. No sé si me explico. Sí. Entonces, actividades, en este caso ejercicios, imagino que actividades al aire libre, el tema quizás de la alimentación también tiene algo de relación. Sí, el tema de la alimentación y otro factor muy importante es el tema del sueño, la higiene del sueño. Estamos en la era de la tecnología, estamos en la era de los aparatos electrónicos y lo que más se ha perturbado en el último tiempo es el sueño, porque vivimos con un televisor dentro del cuarto, viendo televisión, agarramos una serie y la gente, como coloquialmente se dice, se pega con la serie. Y otro, y más importante, es el teléfono. Nos acostamos, apagamos el televisor, pero seguimos dando el teléfono. Tenemos que saber que el teléfono es te excita visualmente, ¿sí? Entonces el cerebro se activa y empieza a procesar toda la información que está viendo, porque volvemos al punto, los ojos son un sensor, ¿sí? Y al estar estimulándolos, cuando tú lo dejas, tarda el paciente, tarda la persona en quedarse dormida, porque a todos nos pasa. De repente vimos algo en el Instagram y empezamos a buscarlo, a investigar más, y al ratico, son las 10:30 y uno apaga el teléfono y lo esconde y te tardas igualito en dormirte. El higiene del sueño dicen que debería ser 8 horas, mínimo deberíamos dormir 8 horas. Desde lo personal yo considero que el sueño, esas 8 horas es que es lo que nos mantiene estables aquí, porque básicamente somos una pila. ¿Qué pasa si no las dormimos? Allí es cuando la situación se sale un poquito de control, ¿sí? Porque todo o la mayoría de los trastornos comienzan con un higiene del sueño inadecuado. Niños y adultos, porque no estamos hablando de la adulta de una vez, estamos hablando de niños de 7, 8 años con una tablet, con un teléfono. Entonces, ¿cómo rinden en la escuela las notas bajas si se duerme tan tarde? Entonces, muchos de los trastornos a nivel de salud mental pueden ir desencadenados por la falta de descanso suficiente, licenciado. Sí, correcto, es muy importante. Yo creo que usted dice algo que es totalmente cierto. Hemos visto, yo como madre, por ejemplo, analizo mucho el tema de los niños que están irritables, que uno dice está malcriado, está agresivo, está intranquilo. Cuando nos llevamos a preguntarnos cuántas horas durmió, cuántas horas descansó y nos damos cuenta, por ejemplo, que un niño de 5 o 7 años descansa quizás 5 o 6 horas, estamos cometiendo un grave error, ¿cierto? Es un error muy grave y además que sabemos que los niños son los que tienen que dormir más, ¿sí? Por el proceso de aprendizaje, porque están en pleno desarrollo. Y perturbarle esas horas de sueño, imagínate lo que puede causar. Sin duda alguna. ¿Sí? Licenciado, bueno, ¿cómo podríamos nosotros, yo creo que tomando en consideración ya lo que es el concepto de salud mental, cuáles son los principales síntomas que incluso puede presentar una persona cuando está frente a una situación de salud mental que deba ser atendida? Yo pienso también que hay un punto que incluso lo hablábamos antes del comienzo de la entrevista y es lo importante que es aceptar. Qué difícil puede ser para una persona aceptar que necesita ayuda. ¿Qué le diría a usted a una persona que de pronto esté en ese proceso de negación, pero que en el fondo sepa que hay algo que debe atender para mejorar su calidad de vida, licenciado? Eso es como muy crítico y muy tergiversado, la búsqueda de la ayuda por nivel de psicología, a nivel de psiquiatría, porque pensamos que el que nos etiqueten de que aquel está en el psicólogo es porque está loco, ¿sí? Le tenemos mucho miedo a una etiqueta, le tenemos mucho miedo a que vayan a decir que somos débiles, que no podemos afrontar la vida, porque volvemos y decimos de que deja de sentirte mal, es lo que muchas personas le dicen, pero qué tan mal se siente la persona, no te lo está diciendo. En tus manos puede estar poder ayudarlo o poder arrimarlo a algún acto, ¿sí?
Sin duda alguna. Bueno, para quienes nos están sintonizando a esta hora, nos acompaña en este momento el licenciado Nelson Arroyo, psicólogo, quien forma parte de la Unidad Docente Asistencial de Salud Mental del Hospital Universitario Luis Gómez López, acá en Barquisimeto. Tema del día, salud mental. Licenciado, muy agradecida con su participación el día de hoy. Más adelante vamos a recibir al doctor Luis Rengel, médico psiquiatra, porque aún hay mucha tela que cortar con respecto a este tema que nos debe interesar a todos. Antes de ir a pausa comercial, licenciado, me gustaría que le dejara información a los amigos televidentes que deseen de pronto asistir a consulta, visitar el lugar donde usted se encuentra precisamente para brindar esa atención necesaria. Estamos ubicados en el Hospital Dr. Luis Gómez López, la unidad de salud mental. Tenemos atención por psicología, por psiquiatría, tenemos una atención por terapia ocupacional. En cualquier día que ustedes necesiten ir hasta el centro de salud, se dirigen hacia la unidad, buscan a la chica encargada de las historias médicas y ella con gusto le agendará una cita a la disponibilidad inmediata con cualquiera de los especialistas. Licenciado, agradecida, por acá siempre bienvenido. Amigos, vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, más de la entrevista meridiana a través de Latina Televisión, el canal que hace la diferencia. Amigos televidentes, gracias por permanecer en sintonía de Latina Televisión. Avanzamos con más de nuestra entrevista meridiana el día de hoy y a esta hora recibimos al doctor Luis Rengel, médico psiquiatra. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlo por acá. Como les decía anteriormente, él pertenece a la Unidad Docente Asistencial de Salud Mental del Hospital Universitario Luis Gómez López, acá en la ciudad de Barquisimeto. El día de hoy estamos abordando temas importantes acerca de la salud mental. Y bueno, una de las principales enfermedades, doctor, o trastornos, como se le quiera llamar, que digamos pueden ser motivo de atención por parte de profesionales como usted, se dice que es la depresión, ¿ok? La depresión que puede traer muchas consecuencias y que si hablamos en el ámbito noticioso, pues lo podemos apreciar con diferentes sucesos lamentables acá mismo en nuestra entidad y a nivel nacional. La depresión, doctor, ¿qué es la depresión? La depresión, como bien lo dijiste, es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de pérdida del placer en realizar actividades que solían ser placenteras para la persona, aumento de la fatigabilidad, del cansancio a diario y el estar o sentirse triste la mayor parte del día o la mayoría de los días, por lo menos por un periodo de tiempo de 2 semanas. Eso unado a otros síntomas que se pueden presentar como pérdida del apetito o aumento del apetito, insomnio, dificultades de dormir, ya sea para quedarse dormido o despertarse muy temprano, que se pueden presentar los dos a la vez, y otras características. En esencia, con esto a lo que me refiero es que es un conjunto de elementos, un conjunto de síntomas que no se reducen exclusivamente a la tristeza. Fíjese, toca una palabra clave, y es que muchas personas caemos en el error algunas veces de confundir la tristeza con depresión. He escuchado en reiteradas oportunidades personas decir, fulano o tal persona lo veo como deprimido, es alarmante porque está deprimido. Sería interesante entonces que usted le explique a a nuestros amigos televidentes cuál es la diferencia entre un cuadro de tristeza y un cuadro depresivo. Muy interesante y muy oportuno, de hecho. La tristeza es una emoción que es normal. El sentirse profundamente triste ante una situación, ante una pérdida, es algo que es normal. Sin embargo, para poder hablar de depresión, necesitamos este conjunto de síntomas que mencioné y que se estén presentando por lo menos un periodo de 2 semanas. No solamente eso, que comprometan nuestra función del día a día. Ok, entonces podríamos decir que la tristeza es el punto de partida a una posible depresión. No, no necesariamente. ¿Cómo podría llegar una persona entonces a estar deprimido? Y aquí es la cuestión, un esfuerzo por despenalizar la tristeza, que podamos sentirnos tristes sin tener miedo a que nos vamos a deprimir, porque la tristeza es algo normal. Para poder estar deprimidos se tienen que estar presentando este conjunto de síntomas de los cuales mencioné, por lo menos por un periodo de 2 semanas o más. Y el compromiso
de la función del día a día. Si ya llega un momento en que nos tenemos que forzar para poder trabajar, para poder hacer nuestras actividades cotidianas, forzar hasta para el hecho de comer, ya hay un compromiso de nuestra función del día a día a consecuencia de estos síntomas que mencioné. Fíjense que hablábamos antes de comenzar la entrevista que existe una predisposición, por decirlo de alguna manera, biológica. Hay un aspecto biológico que es fundamental en esto, ¿no? Claro, el hecho de deprimirse o presentar algún otro trastorno mental no es algo circunstancial. ¿Por qué? No toda persona que sufre una pérdida, que vive una experiencia traumática o que está en una situación difícil, llámese económica, se va a deprimir. Entonces necesita tener un factor biológico que permita esa alteración de la química del cerebro, que hace que se presenten estas manifestaciones y se dé el cuadro de depresión. Doctor, una persona que llega, en este caso ya a la determinación de acabar con su vida, no es una persona triste, es una persona que ya estaba en un cuadro depresivo severo, ¿cierto? Esto es todo un tema, ¿no? Muchas veces el suicidio o el intento de suicidio o la idea de suicidarse se presenta en el contexto de una depresión, pero no siempre es así. A veces es un momento que está determinado por la impulsividad de la persona, en que la persona tiene la idea de terminar con su vida y lo lleva a cabo. Y llamemos esa impulsividad al hecho de que se pierde esa capacidad de reflexionar antes de llevar a cabo un acto. Simplemente yo actúo sin pensar, por así decirlo de la manera más sencilla. Entonces, sí, muchos suicidios se ven en el contexto de algo depresivo, pero no todos. Yo creo que esa pregunta es por demás interesante porque muchas veces cuando una persona llega a esta determinación, una de las principales preguntas que se hace un familiar es ¿por qué si yo no lo veía deprimido? ¿Por qué si yo ni cuenta me di que podía tener esas intenciones? Entonces se hace muy interesante analizar qué puede ser o cuál puede ser el comportamiento de una persona que de pronto llegue a este punto, doctor. Aquí voy a ser claro con algo, es bastante difícil predecir, incluso para nosotros los que trabajamos en esta área, los expertos en salud mental, el riesgo de suicidio. Hay algunos indicativos que nos pueden decir que una persona tiene alto riesgo de suicidio, pero una persona que notemos y que está más aislado, que varias veces nos ha hecho comentarios, ya sea en el entorno familiar o en el entorno social o en el entorno laboral, de probablemente terminar con su vida, o qué sería de si él no existiera, o qué sería de si él llegara a faltar, que esté haciendo planes y que los escuchemos de manera reiterada respecto a arreglar sus asuntos por una pronta muerte. Estas son cuestiones que nos tienen que llamar la atención, específicamente en una persona que nunca nos ha hablado de esto y que probablemente no lo notemos o no sepamos que tiene una enfermedad que tenga peligro de muerte inminente, ¿no? Doctor, ¿una persona aparentemente feliz o alegre puede tener un cuadro depresivo? Claro, porque fíjense lo siguiente, y es el contexto cultural en el que vivimos que se penaliza la tristeza, se penaliza el miedo, y es que tenemos que mostrar y se comprende la tristeza como una muestra de debilidad. Entonces nos vemos forzados, inmersos en una suerte de obligación de que tenemos que mostrar la mejor cara al mundo, y eso realmente no es así. Entonces muchas veces podemos tener personas que decimos, no, pero si él estaba ayer echando chistes, ¿y qué fue lo que le pasó? Hoy ni siquiera pudo venir a trabajar. O en el peor de los casos, que es más lamentable, pero si yo ayer eché chistes con él, o nos reunimos en un ámbito social y se suicidó. Caramba. Es difícil, pero es un tema de mucho análisis y yo creo que también de mucha prevención cuando hay señales de alerta. Amigos, nos acompaña el doctor Luis Rengel, médico psiquiatra, quien forma parte de la unidad docente asistencial de salud mental del Hospital Universitario Luis Gómez López, acá en nuestra entidad. Doctor, antes de finalizar esta maravillosa entrevista, sabemos que para nadie es agradable de repente tener un familiar con este tipo de situaciones, para nadie incluso es fácil buscar el apoyo, porque el solo hecho, como usted bien lo dice, de reconocer, que es el primer paso, digamos que es el más difícil. Hay dos preguntas con las cuales me gustaría cerrar. La primera, tenemos un familiar que sufrió de depresión al punto de llegar a quitarse la vida.
existe la posibilidad de que siendo hijo o familiar de esta persona aumenten los riesgos de hacer algo similar o de tener comportamientos similares. Eso sería lo principal. Y para culminar, recomendaciones. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo tratar, doctor? Ok. Con respecto a lo primero, siempre hay un riesgo, pero la herencia es compleja. No porque mi familiar haya tenido depresión quiere decir que yo también me voy a deprimir. Y sin embargo se toma en cuenta a la hora de evaluar el riesgo cuando vemos a esta persona que ya ha tenido un familiar, por ejemplo, de primer grado de consanguinidad, que haya realizado un intento de suicidio o se haya suicidado, lo haya concretado. Siempre y cuando captemos a la persona en el estado depresivo y con la idea de suicidarse. ¿Ok? Pero no es algo que es condición sine qua non de que esta persona va a deprimirse y va a suicidarse solo porque tuvo un familiar de primer grado de consanguinidad. Primero tiene que existir la condición, ¿no? Por otra parte, en cuanto a los familiares, en cuanto a qué hacer, a la recomendación. La primera recomendación es perder el miedo a reconocer que tenemos un problema. Perder el miedo a poder decir, no, ya me estoy sintiendo demasiado triste y realmente ya no estoy casi comiendo, ya no me estoy sintiendo bien, ya ni siquiera quiero ir a trabajar, o en el peor de los casos ya ni siquiera me provoca salir del cuarto. Estar atentos a esas señales de alarma sería clave fundamental. Y no tratar este tema ya como un tabú, doctor, sino más bien como un tema bastante común ante el cual debemos buscar ayuda. Te digo que en el caso de psiquiatría, o sea, son por lo menos hasta 3 personas que en psiquiatría vemos con un trastorno depresivo a diario, en la consulta. Señales de alarma. Bueno, amigos, doctor, un inmenso placer haberlo tenido, esperándolo pronto de nuevo por acá. Gracias. A ustedes los invito a estar bien atentos. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y al regreso vamos a conocer todo lo que es noticia dentro y fuera de nuestras fronteras a través de la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya regresamos.